Entonces, empezamos con la clase. Buenas tardes a todos o buenas noches a todos ustedes que nos están escuchando, niños, niñas, hermanas y hermanos que están en línea, para que tengamos un tema nuevamente en esta noche sobre el santuario. Vamos a ver el tema titulado Ofrendas de Paz. Y esas ofrendas de paz, vamos a ver que todo esto de una forma u otra representan a Cristo. Recuerden que hemos estado hablando del santuario. El santuario, todo lo que se hacía, todas las actividades que se han hecho dentro del santuario representan de una forma simbólica la vida de Cristo. Entonces, todo lo que se ha estado enseñando es parte de las actividades de su ministerio sacerdotal de Cristo Jesús, que estuvo por nosotros y nos mostró el santuario, nos dejó. En otras palabras, el santuario es nuestro plan de salvación que tenemos a la mano, ¿verdad? Entonces, Dios nos dejó un programa bonito del santuario para que todas las personas pudieran participar, disfrutar de esos eventos. Y vamos a ver en esta noche parte de eso, precisamente lo que nuestro Dios nos habla. La palabra traducida como sacrificio de paz proviene de un radical que significa componer, suplir lo que falta, pagar una recompensa. Eso es en sí el significado de sacrificio de paz. ¿Ya? Es pagar algo que en algún momento dado ciertas personas se comprometieron con nuestro Dios, hicieron un pacto, un voto, y en ese voto, agradecimientos, dijeron, vamos a dar este sacrificio. Y saben algo, ahora que hemos estado estudiando estas ofrendas, como la lección pasada, son ofrendas de que eran de alegría, de gozo, de paz, que se tenían que llevar por agradecimiento a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en agradecimiento a lo que nuestro Dios nos da al transcurso de todo el tiempo de vida que nos ha permitido vivir. Y entonces vamos a ver parte de estas ofrendas, efectivamente, donde también estaba participando toda la familia. Toda la familia participaba podemos decir, agradecimientos en estas ofrendas. Las ofrendas pacíficas se traían en cualquier ocasión que demostraba agradecimiento y gozo. Y aquí habla precisamente en cualquier momento. No era necesario que fuera en una fiesta. Tú lo podías hacer en cualquier mes, cualquier día. Pero hay algo bonito e importante que nos vamos a dar cuenta que estas ofrendas eran unas ofrendas especiales que las personas hacían y ellos los podían hacer por votos. Esas ofrendas suaves o eran un olor agradable a nuestro Dios, como las ofrendas de los holocaustos, de las oblaciones que vimos en las lecciones pasadas. Era de parte del ofrendante una expresión de su paz con Dios, de su agradecimiento hacia Él por sus muchas bendiciones. Así que todas estas ofrendas que se hacían, ¿verdad? Era para que la persona encontrar una paz con Él, pero sobre todo una paz con Dios. Y esa forma de esa unión, podemos decirlo así, se expresaba en poder disfrutar de estos sacrificios, porque estos sacrificios se podían disfrutar, se podían comer. Así que esta parte, cuando se llevaba una ofrenda pacífica, el ofrendante no estaba limitado en su elección. Podía emplear un becerro, un carnero, o un cordero, o un macho cabrillo, o una cabra. Así que estamos hablando ya de animales grandes.
en otras palabras, ¿verdad? Generalmente el sacrificio tenía que ser sin tacha. Eso y recuerden que siempre era sin tacha, sin defecto, porque así lo había pedido nuestro Dios. Así que tenía que llevarse ese animal. Pero para que cuando mataban el animal, ¿verdad? Era rociado la sangre alrededor del altar. Ya se ha mencionado cómo es que se tenían que hacer los sacrificios. En algunos momentos se tenía que rociar o agarrar la sangre. Pero en estas ocasiones únicamente se permitía a rodear al altar de los sacrificios con estas ofrendas, podemos decirlo así. No se introducían al santuario. ¿Sí? Entonces, la sangre era entonces asperjada sobre el altar y en derredor de él por el sacerdote. Después de esto se quemaba la grasa, la vianda de ofrendas encendidas a Jehová. El cebo, todo es de Jehová, estatuto perpetuo por vuestras edades, en todas vuestras moradas, ningún cebo ni ninguna sangre debería comerse. Así que todo esto se le quitaba al animal y se ponía para que fuera consumido por el fuego. Pero una parte del animal sí se podía comer. Entonces, los sacrificios de las ofrendas de agradecimiento, las ofrendas por un voto y las ofrendas voluntarias. Así que ustedes ya empiecen a recordar, porque aquí viene parte de las primera tarea, ¿verdad? Ustedes van a hacer una lista de ofrendas de agradecimiento. ¿Qué personajes utilizó esas ofrendas de agradecimiento? Van a buscar uno, aunque sea un personaje que haga hizo ofrendas de agradecimiento. Otro personaje que haya hecho ofrendas por voto y otras que son ofrendas voluntarias. ¿Qué se podía llevar como ofrendas voluntarias o quiénes llevaban esas ofrendas voluntarias? Así que ya tienen tarea para poder realizarlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son necesarias y vamos a ir tocando algunos puntos sobre esto. Las ofrendas voluntarias o de alabanza parece la principal. Se ofrecía en ocasiones de gozo, de agradecimiento por alguna liberación especial o por alguna bendición señalada que se había recibido. Aquí está. Ya te estamos diciendo parte de esas características, así que ustedes ya van a empezarse a recordar quiénes pudieron haber dado esas ofrendas. ¿Sí? Vamos. Era ofrecida por un corazón lleno de alabanza hacia al Dios que desbordaba de gozo. En otras palabras, no iban tristes, pues, iban contentos, alegres, porque iban a disfrutar de esa ofrenda que llevaban. Y no nomás ellos, sino que también lo que iban a compartir con los sacerdotes, lo iban a compartir con la familia y en caso de que abran un becerro, imagínense, llevan un becerro, pues no se alcanza a comer. Entonces podrían invitar a otros para que fueran, así que imagínense cómo era ese festín de estar contentos compartiendo el alimento de esa bendición que Dios les había dado y ahora ellos lo estaban disfrutando. Era algo bonito, ¿sí? Así que poder disfrutar de las bendiciones que Dios daba, pues era un día de gozo, ¿ya? Y las ofrendas pacíficas eran unas ofrendas de alabanza por las misericordias recibidas, una ofrenda de agradecimiento por las bendiciones disfrutadas, una ofrenda voluntaria de un corazón desbordante. No podían favorecer, no podían favorecer favores de detalle, como tales, perdón. Alababan a Dios por lo que había hecho y agradecían su nombre por su bondad
y su misericordia hacia los hijos de los hombres. Así que, pues podemos verlo ahí. Hay familias que se iban allá al santuario, comían allá, disfrutaban de ciertos eventos. Así que estas ofrendas, pues eran llenas de gozo y de bendición para toda la familia. Aquí no nomás iban los hombres, aquí iba la familia completa, ¿sí? Recuerden que en algunas ocasiones solo nada más podían ir los hombres, ¿sí? Las mujeres en algunas ocasiones se quedaban, los niños menores también se quedaban, pero aquí en estas ocasiones tenía que ir toda la familia. Así que era una bendición participar de estas ofrendas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento eran oraciones objetivas. Aquí algo importante, eran oraciones que habían pedido a Dios y que ahora la combinaban con la fe y las obras. Así que a ellos les tocaba ver la realidad de las bendiciones. Por eso eran objetivas, porque estaban viendo, vamos a decir, si llevaban un becerro y ellos tenían más becerros y ellos escogían que si ese becerro era el especial para agradecer a Dios, entonces ellos oraban para que ese becerro estuviera limpio de todo, sin contaminación y todo. Y ellos miraban cómo ese becerro iba creciendo desde ni chiquito y cómo Dios lo estaba cuidando. Así que por eso ellos hablaban de unas oraciones objetivas, unas oraciones reales. Y eso es también lo que nosotros tenemos de tener, oraciones reales, cuando nosotros le pedimos a nuestro Dios y vemos que las oraciones fueron contestadas, son oraciones reales, objetivas. ¿Y por qué? Porque estaban llenas de fe y esa fe nos llevaba a llevar un agradecimiento a nuestro Dios. En su totalidad les expresaban la entera relación del hombre para con Dios y la necesidad que tenían de él. Las ofrendas pacíficas eran ofrendas de una comunión con Dios. Por eso eran importantes, ¿sí? Y por eso hemos estado hablando lo del santuario. Recuerden que hemos siempre estado diciendo lo del santuario. Todo lo del santuario nos lleva a Cristo. Todas las actividades que se tenían que realizar de sacrificios y todos nos van a llevar a Cristo, porque de una forma u otra también Cristo es el que se representa aquí en estas fiestas y vamos a ver precisamente parte de eso. Pero las ofrendas pacíficas se dividían no solamente entre Dios y el sacerdote, vean, sino que una parte, la mayor parte, era dada al ofrendante y a su familia. Sí, vamos a decir, el becerro. Así que nada más una parte del becerro se quemaba sobre el altar y la otra parte la recibía, como en el caso del sacerdote. ¿Cuál era la parte que recibía? El pecho y las espaldillas, y esas espaldillas las agitaban para que el sacerdote las ofreciera como un símbolo de agradecimiento también a Dios, porque también Dios estaba proveyendo para él y también y su familia podían disfrutar de esos alimentos, ¿sí? Así que, y el resto pertenecía al ofrendante, en otras palabras, pertenecía a la persona que llevaba la ofrenda y te podía invitar a cualquier persona limpia para participar con ella. Oh, es una fiesta. Entonces, era una fiesta de agradecimientos a nuestro Dios por todo lo que Dios nos les había dado. Así que eran importantes por eso esas fiestas, ¿sí? También se llevaban las tortas ácimas o los panes mezclados con aceite, también los obleas y las tortas fritas eran parte de las ofrendas. A esto se añadía pan leudado. Aquí hay una parte que quiero mencionar, el porqué del pan leudado. Se permitía llevar pan leudado allí
recuerden que había una fiesta que no se podía llevar pan leudado, pero en estas ocasiones sí se podían llevar panes leudados para poder disfrutar, poder compartirlo con los sacerdotes, con su familia, y podían disfrutar de estos panes. Y también se llevaban panes ácimos, ¿sí? Y mezclados en aceite también que se podían disfrutar y compartir. Así que esto lo compartían con los sacerdotes, ¿verdad? Y todos ellos podían disfrutar y comer también. Los ofrendantes participaban de estos panes, ¿verdad? Que juntamente con los aceites, los granos que ellos llevaban. Estas ofrendas pacíficas eran ofrendas por votos. Por una razón u otra, tal vez por algunas bendiciones especiales que desbordaba. Un ofrendante hacía un voto a Jehová, podía dedicarse al Señor o dedicar a su esposa o a sus hijos o a su ganado, su casa, sus tierras. Esta era la parte donde podemos decirlo así, el padre eh, ponía y oraba a Dios y decía, Señor, en voto, si tú ayudas que mi hijo o mi hija crezcan sanos, salvos, estén contentos, o los ayudes en su vida diaria, de agradecimiento voy a llevarte esto. Y ellos se hacían un voto. O vamos a decir por la cosecha o por su casa, no tengo casa, pero si tú me das una casa, con el trabajo que tú me des, yo hago una casa, Señor, te voy a llevar una ofrenda. Así que por las tierras igual, por lo que sembraban, las cosechas que ellos recibían, llevaban estas ofrendas de agradecimiento. Así que ellos tenían ese voto. Ese voto concernía en uno de los animales aceptables para el sacrificio. No podían ser redimidos. Si un hombre intentaba cambiarlo por otro animal, ambos animales debían ser ofrecidos. Supongamos que tenías una, vamos a decirlo, una becerra y lo quisieras cambiar con otro animal, pues tenías que llevar prácticamente los dos animales, ¿sí? Y se tenían que ofrecer en sacrificio. Así que no se podía, no lo podías cambiar, pues. Si se trataba de un animal inmundo, vamos a decirlo así, ahora aquí la función del sacerdote debía evaluar ese animal y debería de añadir un quinto al valor estimado. Se puede decir, dividido ese animal, si vamos a decir si costaba 100 pesos, pues lo dividía en cinco partes y ese quinto, esa quinta parte se agregaba al valor del animal y entonces la persona tenía que comprar un animal más el valor con todo para que pudiera sacrificar algún animal limpio que era permitido, ¿sí? Entonces, eso era la parte que tenía que verse algún cambio, porque no se permitían animales impuros, recuerden, pero si en algún momento dado solo esas personas criaban, vamos a decir, los puros marranos, lo más común, ¿verdad? Y dije, no, pues yo voy a llevar pero entonces el sacerdote evaluaba el marrano y bueno, más un quinto adicional que tenía que pagar. Entonces ya tenían que comprar pues un animal limpio con el quinto del el excedente, podemos decirlo así, pues era el valor que se tenía que agregar, ¿sí? Pero se tenía que hacer. Dios quería que su pueblo sea honrado y digno de confianza. Quería que cumpla sus promesas. Nadie desempeñaba sus deberes cristianos si no es digno de confianza en el trato comercial. Nadie puede violar su palabra y conservar el favor de Dios. Nadie puede ser deudor moroso, ni siquiera negligente al respecto, y ser tenido por honrado a la vista del cielo. Sobre todos los demás,
El cristiano debe de ser hombre de palabra. Debe ser no solamente íntegro, sino puntual. Y aquí quiero resaltar algo. Muchas veces hoy en día, muchos se ha perdido el valor de la palabra. Yo recuerdo antes en algunas ocasiones que mi papá nos decía, ve con fulano de tal, dile que vas de mi parte, ¿verdad? Entonces, cuando íbamos a ver a la persona, le decíamos, vengo de parte de mi papá, que nos preste una pala, una cartilla, ¿no? La palabra de mi papá se transmitía a través de mí para la persona y la persona nos daba lo que necesitábamos. En otras palabras, mi papá tenía esa educación de cumplir su palabra, lo que él decía se tenía que hacer. Hoy en día muchas veces, a veces nos dicen, no, pues es que eres un chismoso, un mentiroso y todo eso, ¿verdad? Y ya no decimos más cosas. Pero esto es lo que nuestro Dios nos está diciendo cuando nosotros hagamos, digamos, la palabra, que nuestra palabra sea sincera, que sea íntegra, ¿sí? Entonces, por eso también debemos de tener cuidado cuando hacemos una promesa con nuestro Dios. Tenemos que cumplirla. Y el pueblo aquí tenía que cumplir lo que él había prometido con Dios. Era su palabra y por eso era expresado en agradecimiento llevando un sacrificio, una ofrenda. ¿Sí? En otras palabras, el pueblo de Israel tiene palabra. ¿Sí? Y tú y yo hoy en día debemos de también tener esa palabra. Que cuando nos digan, no, pues nos digan las personas, esa persona es una persona íntegra. Íntegra es que cumplamos nuestras palabras. Por eso debemos de tener cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos, ¿sí? Porque aquí se ve reflejado precisamente ese punto. Entonces, nuestro Dios, vean cómo nuestro Dios nos enfatiza, nos lleva a una consagración completa y que a través de estos aparentemente podemos decirlo así, ritos, nos llevaba a esa unidad con nuestro Dios, ¿sí? Así que tenemos que visualizar esta parte. Las ofrendas pacíficas eran una ofrenda de comunión de la cual Dios, el sacerdote y el pueblo participaban. Era una comida en común, efectuada en el recinto del templo, en la cual prevalecían el gozo y la felicidad y conversación, y conversaban el sacerdote y el pueblo, ofrenda por el pecado. ¿Verdad? Así que prácticamente nos daba este ejemplo de cómo era un gozo por esas ofrendas. Y así que el sacerdote, pues imagínense los sacerdotes cuando alguien llevaba estas ofrendas, pues estaban contentos porque también ellos iban a comer sabroso, ¿sí? Juntamente con una parte con el pueblo, pues se puede decirlo así, el que llevaba la ofrenda y otra parte pertenecía a nuestro Dios, porque se quemaba. Así que era, podemos decirlo así, era tripartita esas partes. Justificados, dice, por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra paz. Y entonces, si estamos hablando de la paz, veamos, Cristo Jesús es nuestra paz también para nosotros. Él es nuestra ofrenda. ¿Sí? Para que tú y yo tengamos una comunión con el Padre. Por eso también nosotros debemos de sentirnos contentos y gozosos que esa ofrenda, que es Cristo Jesús, que un día dio su vida por nosotros, Él ofrendó su vida para que tú y yo tengamos fe, tengamos paz, tengamos esperanza y tengamos esa comunión con Él y esa comunión con el Padre. Y eso involucra a toda la familia, ¿sí? Por eso también era importante esos sacrificios de paz,
porque de una forma u otra estaban representando a quién, a Cristo Jesús, que Él es nuestra paz, ¿sí? Para nuestras vidas, es el consuelo. Entonces es importante precisamente todo ese ministerio que se hacía en el santuario. Por eso todos los sacrificios de una forma u otra, de las fiestas, de los presentes que se llevaban al altar, de una forma u otra estaban reflejando la vida de Cristo Jesús, ¿sí? Y si nosotros hoy nos preguntamos, ok, hoy ya no hacemos esos sacrificios, pero ¿cómo los podemos compartir entonces ahora estos con hoy en día? Y ahí esa es una bonita pregunta. Y saben, cuando hay eventos, vamos a decir, de jóvenes, de adultos, de los hermanos, de congresos, concilios, hermanos, esto es la bendición de precisamente de ofrendar parte de ese gozo, de esa alegría y compartir los alimentos con nuestros hermanos y verlos como ellos disfrutan de esos alimentos. Y es lo mismo exactamente esos concilios que se hacen, esos encuentros. En las reuniones, por eso a veces decimos que vayan todos. Y ustedes se dan cuenta que en esas reuniones van hermanos, hermanas, adultos, niños, jóvenes y ancianos. Van todos. Disfrutan de esos eventos, disfrutan de la palabra y también disfrutan de los alimentos. Y todos se vienen contentos y gozosos hablando de ese evento, de lo que disfrutaron. Y eso es precisamente esa paz y ese consuelo que el Señor hoy en día también nos da, que nosotros disfrutemos. ¿Sí? Por eso yo recuerdo en algunas ocasiones allá en mi pueblo, cuando formamos parte de la organización, se hacían unas comidas en grande y pues todos disfrutábamos de esas comidas, ¿sí? Hoy en día también, ¿verdad? Pero en aquellas ocasiones podíamos comer pues la carne, pues era comer la carne. Yo recuerdo con mi papá a veces decía, pues voy a matar el chivo, ¿no? En otros lugares, otros hermanos decían, no, pues nosotros vamos a dar el becerro, ¿no? Que alcance para todos. Pero pues hoy el plan de nuestro Dios, pues hemos entendido que es diferente, ¿verdad? Que es un algo saludable, más saludable. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos todavía los animales eran más limpios. Hoy en día y ya están prácticamente los están contaminando con tanto químicos, productos que no se deben de digerir, no se deben de comer. Y por eso nuestro Dios nos deja un plan de poder disfrutar ciertos alimentos naturales, ¿verdad? Que podamos disfrutar de esas siembras, de sus cultivos, de lo vegetal, lo mejor para nosotros, ¿sí? Entonces, y eso también podemos tenerlo compartirlo con nuestros hermanos, disfrutar eso. Por eso también tenemos esa parte. Por eso nos dice el texto, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra paz. Así que, hermanitos, hermanitas, niños jóvenes que nos escuchan, Dios tiene planes para cada uno de nosotros. El Israel antiguo estaba invitado a celebrar el hecho de que tenía paz con Dios, que sus pecados eran perdonados y que había sido restaurado al favor de Dios. Esta celebración incluía al hijo, a la hija, al siervo y al criado, o al la criada, como también a Levita. Todos se sentaban a la mesa del Señor y se regocijaban juntos en la esperanza de la gloria de Dios. Igualmente hemos de gloriarnos en Dios por el Señor.
Qué bonito. Así que imagínense esas ofrendas que se llevaban y no más iba uno, iban varios del pueblo. Y en diferentes momentos, en diferentes ocasiones. Y era un regocijo. Por eso a nuestro Dios le gusta que sus hijos disfruten de las cosas, ¿verdad? Y Él nos enseñó cómo podemos disfrutarlo. Y hoy en día igualmente, cómo poder disfrutar en compañía con los demás hermanos. Así que hermanitos, hermanitas, niños, que cuando vaya un hermano y los visite, compartan esas bendiciones que Dios les da a ustedes y los puedan compartir con otros, porque aquí es esto, es un regocijo juntos, ¿verdad? Porque a la vez también ahí se pide la bendición de Dios. Así que hoy podemos estar celebrando también esas fiestas, podemos decirlo así, esas ofrendas de gratitud hacia nuestro Dios. Vamos a terminar con esto precisamente. Dios es un Dios que nos ama. Dios nos dejó el santuario para que tú y yo aprendamos cada día de Él. Y si nosotros aprendemos cada día de Él, aquí nos vamos a dar cuenta que nuestro Dios, Cristo Jesús, cuando Él vino, Él nos mostró precisamente todas estas cosas en su vida, para que también nosotros pudiéramos disfrutar de ese evento, de esas cosas que Él hizo por nosotros. Y si Él primero nos las dejó escritas y el pueblo las entendió y ellos llegaban y los disfrutaban con sus mismas personas que los estaban con ellos o las familias que estaban con ellos y con los sacerdotes que estaban con ellos, lo disfrutaban. Hoy también podemos seguir disfrutando de esas bendiciones cuando nosotros compartimos también todas estas bendiciones recibidas por nuestro Dios en gratitud, en ofrenda, en voto también que podemos hacerlo. Hasta aquí terminamos este tema. Que Dios les bendiga a todos ustedes y que pasen una feliz noche.